¿Alguna vez te has preguntado qué pasaría si los 10 mandamientos nunca hubieran existido? ¿Cómo sería el mundo sin esos principios que han sido fundamentales para guiar a millones de personas durante siglos? Desde las primeras civilizaciones hasta la era moderna, estos mandamientos, dados por Dios a Moisés en el monte Sinaí, han moldeado la moral y los valores de nuestra sociedad. Pero, ¿cómo sería nuestra vida sin ellos? Imagina un mundo donde no existiera la prohibición de matar, robar o mentir. Un mundo en el que la familia no tuviera una estructura sólida y las personas no tuvieran un día de reposo para reconectarse con lo espiritual. Este escenario nos llevaría a reflexionar sobre el impacto profundo y duradero que los 10 mandamientos han tenido y la devastación moral que podría haber surgido sin ellos. El primer mandamiento, no tendrás dioses ajenos delante de mí, establece la primacía de Dios sobre todas las cosas. Este mandamiento es el fundamento de una relación exclusiva con el Creador, reconociendo su supremacía sobre todo lo demás. Si este mandamiento nunca hubiera existido, la humanidad podría haberse visto atrapada en una maraña de creencias en múltiples dioses, adorando deidades que encarnan fuerzas naturales, objetos o figuras humanas. La idolatría no solo hubiera sido más prevalente, sino que también habría llevado a las personas a desorientarse espiritualmente. La Biblia nos relata cómo en tiempos antiguos, cuando las naciones adoraban a otros dioses, los pueblos cayeron en prácticas abominables. En el libro de Jueces, capítulo 2, versículo 13, se menciona cómo los israelitas abandonaron a Jehová para seguir a Baal y Astarot, lo cual los condujo a un periodo de sufrimiento y opresión. Sin un enfoque en el Dios verdadero, las culturas habrían seguido derroteros espirituales peligrosos, guiadas por supersticiones, miedo a los elementos de la naturaleza y ritos paganos que ofrecían poco sentido de redención o propósito eterno. Sin este mandamiento, las naciones no habrían conocido a un Dios que se preocupa por la justicia y la misericordia. Al adorar a falsos dioses, la humanidad podría haberse quedado atrapada en ciclos de violencia, guerras religiosas y esclavitud espiritual. Hoy en día, todavía podemos ver los estragos de las religiones que promovieron el sacrificio humano o la opresión en nombre de deidades que demandaban obediencia ciega. El segundo mandamiento: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Prohíbe la creación de ídolos o imágenes para adorarlos. Sin esta ley, la idolatría no solo habría florecido, sino que se habría convertido en el centro de la vida religiosa de las personas. Las Escrituras son claras al advertirnos de los peligros de la idolatría. En Deuteronomio capítulo 4, versículo 23, Dios les recuerda a los israelitas que no olviden el pacto que hicieron con Él y no se hagan ídolos, pues eso los apartaría de su presencia. Sin esta advertencia, el corazón humano, inclinado a buscar lo visible y tangible, se habría volcado completamente a la adoración de objetos creados. El problema con la idolatría no es solo que desvía la atención de Dios, sino que también degrada la dignidad humana. Cuando las personas comienzan a adorar cosas materiales o seres falsos, su percepción de lo divino se reduce y con ello, su entendimiento de la santidad y la justicia de Dios. Un ejemplo claro de esto lo vemos en la historia del becerro de oro, descrita en Éxodo capítulo 32. Mientras Moisés estaba en el monte Sinaí recibiendo las tablas de la ley, el pueblo de Israel, al no tener a su líder presente, decidió crear una imagen de un becerro para adorarlo. Este acto de desesperación no solo provocó la ira de Dios, sino que llevó a la destrucción de muchos. Si no existiera este mandamiento, la humanidad habría estado sumida en el caos de la idolatría, alejándose cada vez más de la verdadera esencia de Dios. El tercer mandamiento: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, nos enseña a honrar y reverenciar el nombre de Dios. Este mandamiento está profundamente ligado a la idea de que las palabras tienen poder. En Proverbios capítulo 18, versículo 21, leemos: la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Si no existiera este mandamiento, la sociedad probablemente habría adoptado una actitud desenfrenada hacia lo sagrado.
Tomar el nombre de Dios en vano no se refiere solo a las blasfemias o maldiciones, sino a utilizar el nombre de Dios de manera trivial o despectiva. Si las personas no fueran enseñadas a respetar lo sagrado, la religión misma perdería su sentido de solemnidad. La oración y la adoración se convertirían en actos vacíos, y la espiritualidad se reduciría a un conjunto de fórmulas sin significado. En la antigüedad, muchas culturas utilizaban el nombre de sus dioses para realizar juramentos o pactos. Si este mandamiento no hubiera sido dado, la manipulación del nombre de Dios se habría convertido en algo común, y la fe habría sido utilizada como herramienta de opresión o engaño. Sin el respeto debido a Dios, la humanidad podría haber caído en un escepticismo absoluto hacia lo divino, sin temor ni reverencia hacia el Creador. El cuarto mandamiento, acuérdate del día de reposo para santificarlo, es quizás uno de los mandamientos más generosos, ya que le otorga al ser humano la bendición del descanso. En Génesis capítulo 2, versículo 3, se nos dice que Dios bendijo el séptimo día y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho. Si este mandamiento no existiera, la humanidad viviría atrapada en una espiral interminable de trabajo, sin tiempo para reflexionar, adorar o descansar. Sin un día designado para descansar, la sociedad se habría vuelto más esclava de la productividad y menos consciente de su necesidad espiritual. En lugar de tomar un tiempo para detenerse y reconectarse con Dios, las personas estarían siempre ocupadas, agotadas y desconectadas de lo verdaderamente importante. El descanso no solo es necesario para el cuerpo, sino también para el alma. Es un tiempo para recordar que nuestra vida no se basa únicamente en el trabajo o en las posesiones materiales, sino en nuestra relación con Dios y con los demás. Un mundo sin el día de reposo habría conducido a una mayor explotación laboral, a una deshumanización de las relaciones y a un agotamiento espiritual generalizado. La falta de descanso también habría afectado la capacidad de las personas para ser compasivas y empáticas, ya que estarían constantemente preocupadas por sus responsabilidades terrenales, olvidando lo eterno. El quinto mandamiento, honra a tu padre y a tu madre, es la piedra angular de las relaciones familiares. La familia es el núcleo de la sociedad, y este mandamiento establece la importancia del respeto y el cuidado mutuo dentro de ese núcleo. En Efesios capítulo 6, versículo 2, se nos recuerda que este es el primer mandamiento con promesa: para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Si este mandamiento no existiera, la estructura familiar estaría en riesgo. Los hijos crecerían sin aprender a respetar a sus padres, y los padres, a su vez, podrían descuidar su deber de criar a sus hijos con amor y disciplina. El respeto intergeneracional, que es tan esencial para el bienestar de cualquier comunidad, se perdería. Las familias se desmoronarían, y con ellas, el tejido mismo de la sociedad. En Proverbios capítulo 22, versículo 6, se nos insta a instruir al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Sin la enseñanza del respeto y la honra hacia los padres, la sociedad podría haberse convertido en un lugar donde la rebeldía, el egoísmo y la desobediencia fueran la norma. Esto no solo afectaría la vida familiar, sino también la cohesión social, ya que la familia es la primera institución donde se aprenden los valores de respeto, responsabilidad y amor. El sexto mandamiento, no matarás, es uno de los mandatos más fundamentales para la convivencia humana. Este principio básico protege la vida humana y reconoce su valor intrínseco. En Génesis capítulo 9, versículo 6, Dios establece que el que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Si este mandamiento no existiera, el respeto por la vida humana sería casi inexistente, y el asesinato podría haberse convertido en una práctica común, sin repercusiones morales. La violencia podría haber sido vista como un medio legítimo para resolver conflictos o imponer la voluntad propia. Sin una ley que prohíba el asesinato, las sociedades habrían caído en el caos. La historia está llena de ejemplos de sociedades que, al ignorar el valor de la vida, se autodestruyeron. Las guerras, los genocidios
y las persecuciones son todas manifestaciones de lo que sucede cuando se desestima este mandamiento. En el Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículo 21, Jesús recuerda este mandamiento, pero va más allá, enseñando que incluso la ira contra el prójimo es condenable. Sin esta enseñanza, la humanidad habría estado atrapada en un ciclo de odio y violencia. Si este mandamiento no existiera, las personas habrían justificado sus actos de agresión bajo la bandera de la venganza o el poder, y el respeto por la vida ajena habría sido sustituido por el temor constante a perder la propia. Además, en un mundo sin el sexto mandamiento, los sistemas judiciales y legales no habrían tenido un principio claro que los guíe en la protección de la vida. La pena de muerte, la tortura y la opresión habrían sido prácticas comunes en los gobiernos tiránicos, y las personas no habrían tenido un derecho básico que las proteja de la muerte injusta. El séptimo mandamiento, no cometerás adulterio, protege la santidad del matrimonio y establece la fidelidad como uno de los pilares fundamentales de las relaciones humanas. El matrimonio es una institución creada por Dios, y en Hebreos capítulo 13, versículo 4, se nos recuerda que honroso sea en todos el matrimonio, y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. En un mundo sin este mandamiento, la infidelidad sería vista como algo normal, y el compromiso dentro del matrimonio perdería su significado. Las familias se desintegrarían, ya que la confianza, que es el pilar de cualquier relación, se vería socavada. Sin la prohibición del adulterio, las personas podrían buscar constantemente la gratificación personal sin tener en cuenta el bienestar de su cónyuge o de sus hijos. Además, las consecuencias emocionales y psicológicas del adulterio serían devastadoras. La traición dentro del matrimonio no solo afecta a los esposos, sino también a los hijos, quienes crecen en un ambiente de inestabilidad y falta de confianza. En un mundo sin este mandamiento, los matrimonios habrían sido vistos como relaciones temporales, basadas en la conveniencia, y no en el compromiso mutuo y el amor sacrificial. Sin este mandamiento, la sociedad habría experimentado una ruptura masiva en las estructuras familiares, y con ello, la erosión de los valores que sostienen la cohesión social. El impacto en las generaciones futuras habría sido profundo, ya que los hijos aprenderían a ver el matrimonio no como una unión sagrada, sino como un contrato fácilmente rompible. El octavo mandamiento, no robarás, protege la propiedad personal y establece un principio fundamental de justicia y respeto mutuo. Sin este mandamiento, el concepto mismo de propiedad perdería su significado. En Levítico capítulo 19, versículo 11, Dios le ordena a su pueblo: no hurtaréis y no engañaréis ni mentiréis el uno al otro. Esta simple ley mantiene la paz y el orden en cualquier sociedad. Un mundo sin la prohibición del robo sería uno donde la inseguridad y el miedo prevalecen. Las personas vivirían en constante desconfianza, sabiendo que sus pertenencias podrían ser arrebatadas en cualquier momento. Las relaciones comerciales y laborales, que se basan en la confianza y el respeto por la propiedad ajena, se desmoronarían, y el caos económico sería inevitable. Además, sin este mandamiento, la corrupción se convertiría en una práctica común. Los gobiernos, las empresas y las instituciones podrían actuar sin escrúpulos, apropiándose de los recursos de las personas sin ningún tipo de consecuencia moral. La Biblia nos advierte de los peligros del robo y la codicia en diversos pasajes. En Proverbios capítulo 28, versículo 24, se dice: el que roba a su padre o a su madre, y dice que no es maldad, compañero es del hombre destruidor. El robo no solo afecta a las víctimas directamente, sino que también corrompe a toda la sociedad, fomentando un ambiente de desconfianza y hostilidad. En un mundo sin este mandamiento, los más débiles serían los más afectados. Los pobres, que dependen de su trabajo honrado para subsistir, serían explotados sin piedad. Los ricos, por su parte, se aprovecharían de su poder y recursos para robar sin temor a represalias. La justicia social se vería gravemente comprometida, y el robo, en todas sus formas, sería una plaga constante en la humanidad. El noveno mandamiento: no hablarás contra tu prójimo falso testimonio,
es esencial para mantener la justicia y la verdad en las relaciones humanas. Sin este mandamiento, la verdad se volvería relativa y las personas podrían mentir sin temor a las consecuencias. En Proverbios capítulo 12, versículo 22, se nos dice: «Los labios mentirosos son abominación a Jehová, pero los que hacen verdad son su contentamiento». Si la humanidad viviera sin la obligación de decir la verdad, la confianza entre las personas desaparecería. Los sistemas judiciales se volverían ineficaces, ya que los testigos podrían mentir en los tribunales y la justicia no prevalecería. La mentira se convertiría en una herramienta común para manipular a los demás, y la moralidad sería cada vez más flexible según las circunstancias. El libro de Efesios, capítulo 4, versículo 25, nos insta: «Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros». La verdad es la base de cualquier relación sólida, ya sea en el ámbito personal, profesional o judicial. Sin este principio, las personas no tendrían ninguna obligación moral de ser honestas, y la desconfianza generalizada sería inevitable. Además, la manipulación de la verdad afectaría gravemente la convivencia social. Los falsos testimonios no solo destruirían reputaciones, sino que también llevarían a injusticias graves. En una sociedad donde la mentira es aceptada, los inocentes serían condenados y los culpables quedarían impunes. La mentira en los medios de comunicación, en los negocios y en la política erosionaría la integridad de las instituciones y, en última instancia, destruiría el tejido mismo de la sociedad. El 10º mandamiento, no codiciarás, aborda la raíz de muchos otros pecados. La codicia es el deseo desmedido de poseer lo que pertenece a otro, y es un motor poderoso detrás de acciones como el robo, el adulterio y el asesinato. En Lucas capítulo 12, versículo 15, Jesús advierte: «Mirad, y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee». En un mundo sin la prohibición de codiciar, las personas vivirían constantemente insatisfechas, siempre anhelando lo que no tienen. La envidia se convertiría en una emoción dominante, y las relaciones humanas se verían envenenadas por el resentimiento. En lugar de trabajar honestamente por lo que desean, las personas buscarían obtener lo que pertenece a otros, sin importarles las consecuencias. La codicia es peligrosa porque no tiene fin. Aquellos que viven dominados por ella nunca están satisfechos, sin importar cuánto acumulen. En un mundo sin este mandamiento, la ambición desmedida llevaría a una sociedad competitiva y despiadada, donde el bienestar de los demás sería irrelevante. En lugar de fomentar la generosidad y la gratitud, las personas estarían atrapadas en un ciclo interminable de codicia y frustración. Además, la codicia alimenta muchas otras formas de injusticia. Los poderosos utilizarían su influencia para acumular más riqueza a expensas de los demás, y los pobres, en lugar de ser ayudados, serían vistos como obstáculos para obtener más. Sin este mandamiento, la desigualdad económica y social se dispararía, y la empatía hacia los necesitados sería una virtud olvidada. Los 10 mandamientos no son solo leyes religiosas, sino principios eternos que han guiado a la humanidad hacia una vida más justa, pacífica y espiritual. Sin ellos, el mundo sería un lugar oscuro y caótico, donde el egoísmo, la violencia, la mentira y la codicia dominarían todos los aspectos de la vida. Estos mandamientos nos recuerdan que nuestra vida tiene un propósito mayor, que va más allá de las posesiones materiales o los deseos inmediatos. La historia nos muestra que las sociedades que han ignorado estos principios han sufrido graves consecuencias, desde la desintegración de las familias hasta el colapso moral. En cambio, aquellos que han vivido conforme a estos mandamientos han experimentado paz, justicia y prosperidad. Hoy, más que nunca, necesitamos recordar la importancia de estos mandamientos. Vivimos en un mundo que a menudo se aleja de los valores bíblicos y la tentación de vivir según nuestros propios deseos es fuerte. Pero al observar estos mandamientos, encontramos un camino hacia una vida más plena, más en armonía con Dios y con nuestros semejantes. En resumen,
Si los 10 mandamientos nunca hubieran existido, el mundo habría sido un lugar mucho más oscuro y peligroso. Estos mandamientos no solo nos guían hacia una vida mejor, sino que también nos recuerdan que estamos llamados a vivir con amor, justicia y respeto por los demás. Si te gusta este contenido, no olvides suscribirte, dejar un comentario y compartirlo con tus amigos.